Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos en el neurodesarrollo. Básicamente se va a explicar acerca de algunos problemas que se van a evidenciar a nivel emocional y conductual. Sin embargo, es importante resaltar también la parte afectiva. Nuestros niños y nuestros adolescentes generalmente van a estar manifestándose de manera diferente que los adultos algunas consecuencias de lo que sienten en su interior desde esos tres campos. Mi nombre es Juan Antonio Álvarez. Explicaré el día de hoy este tipo de trastornos que podemos considerarlos como los más frecuentes, es decir, son condiciones frecuentes en los niños y en la adolescencia y que algunas veces son difíciles de entenderlos, por lo tanto podrían considerarse como algunas situaciones que se deben de interpretar. Obviamente con esto nos va a permitir tener un buen desarrollo en la intervención oportuna y un buen pronóstico, o un pronóstico por lo menos diferente al como debería de ser si esto no fuera. Terceras personas son las que de alguna manera van a detectar ese tipo de problemas. Generalmente van a ser los maestros, los padres, los cuidadores y en algunos casos algunos vecinos o aquellas personas que tienen contacto directo con los niños. En las consultas de neurodesarrollo generalmente se van a manifestar este tipo de conductas y de alguna manera pueden dar el sinónimo de algo que sea comórbido con otros trastornos. De alguna manera quisiera aclarar que este tema fue presentado en un congreso que de alguna forma se amplió este tema. Para fines del aprendizaje básico, vamos a hablar de una manera muy simple y muy sencilla de cada una de estas cosas que de alguna manera podrían ser explicados a manera breve. Continuando con el tema, pues podemos decir que van a haber ciertos indicadores que los niños pueden presentar o pueden considerarse como un problema que va a enmascarar algún tipo de patología. En este caso tenemos que ser muy cuidadosos y debemos atenderlo de una manera muy cautelosa. Este cuadro representa de alguna manera algunos aspectos básicos que nos pueden dar una evidencia. No vamos a explicarlos detenidamente, pero vamos a tratar la manera de hacer unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, cuando se presentan problemas emocionales, un niño aislado, un niño inactivo, un niño reservado, probablemente con una apatía y aburrido, puede darnos el sinónimo de que algo está pasando en su vida intrapersonal. Más adelante vamos a hablar de lo que se denomina la escisión del yo como un fenómeno no solo del desarrollo del niño, sino al mismo tiempo como una fragmentación que se pueda estar dando en esta área psicológica. Algunos niños pueden ser regresivos, dependientes y que muchas veces sus relaciones son más con niños pequeños. Vamos a escuchar siempre que se acercan los padres y dicen, mire, a mi hijo le gusta jugar más con niños pequeños. Entonces llama la atención. Siempre he dicho que los padres tienen la razón cuando ven ciertos aspectos. Y muchos de los errores que se cometen en este campo es que se cree que con el tiempo se van a corregir. Mi experiencia puede decirles que ningún problema en el desarrollo puede dársele más tiempo, sino que una observación de que determina si esto va a instalarse o a superarse. Pero considero que no es importante decir que los niños van a mejorar conforme. Un ejemplo de esto es que muchos padres llegan a la consulta e indican que los niños no aprenden, no han hablado, no desarrollan su lenguaje. Y muchos consideran que entrando a la escuela esto va a mejorar. Y entonces se les da un lapso de tiempo y siempre se les recomienda erróneamente de que cuando ingresen a la escuela van a cambiar. Básicamente, cuando hay un problema de lenguaje, es necesario atenderse inmediatamente. Veamos los aspectos conductuales. Niños impulsivos, agresivos, con falta de control de impulsos, intolerantes, en algunos casos rayando en aspectos crueles y sádicos, y que de alguna manera pueden verse con conductas desafiantes o que se manifiestan con constantes problemas escolares. La falta de un interés o algunos problemas en el aprendizaje van a ser sinónimos de este tipo de problemas. Y muchos de los maestros, padres, cuando llegan a estas consultas generalmente es la parte que más sobresacan de que los niños en la escuela se están portando mal y que por ello les va mal en sus clases. Pero este es un tema interesante porque hay una estigmatización en algunos casos. Y la parte afectiva, como les explicaba, es importante resaltarlo porque vamos a ver en algún momento algunos niños que son muy demandantes, algunos que tienen una expresión afectiva exagerada hacia las demás personas o el contrario, o simplemente una incongruencia afectiva o simplemente una apatía o un afecto plano.
Todo esto tiene un significado importante, por favor, y siempre se dice que parte de los problemas que los niños pueden presentar no son más que reflejos de las conductas de sus padres o de sus cuidadores. Cuando analizo esta parte, yo siempre digo que quien tiene la razón o quien tiene la mejor explicación de un niño con estas características es aquel que lo cuida. Y generalmente no va a ser el papá. Los papás están trabajando y hay un tercero, ya sea la abuela, el tío, un vecino o alguien que los cuida, quienes van a detectar esos problemas. Por eso es que a veces en las consultas generalmente yo sí solicito que llegue esa tercera persona, porque es quien está más cercano a esto. Y muchas veces ellos son lo que nosotros somos. Ojo, porque de alguna forma no solo los terceros lo identifican, sino que también los terceros son quienes muestran estas conductas porque se reflejan en los niños o probablemente los niños toman un reflejo. Las características de estos comportamientos van a tener una categorización interesante, ya sea de manifestaciones agresivas, manifestaciones depresivas o manifestaciones un poquito transgresoras, ¿no? Entonces vamos a ver niños que por alguna forma van a ser censurados por sus familias, por la comunidad, por su aspecto social o su área social, es decir, van a ser señalados por otras personas. Y obviamente estos aspectos van a ser heterogéneos, que van a ser característicos probablemente de un estado de baja emocionalidad. Los patrones persistentes que se van a ver de manera repetitiva a lo largo de estos problemas van a ser de tipo agresividades, depresiones o ansiedades, lo que a veces denominamos como los trastornos de inquietud. O sea, el niño está inquieto, el niño está agitado, y esto, por favor, implica que debemos entender por qué está así. Recordemos que las manifestaciones de estos fenómenos en los niños no necesariamente son similares a las que vemos en los adultos. Es decir, un niño deprimido no necesariamente va a tener las mismas conductas de un adulto. O un niño ansioso no va a ser lo mismo que un adulto. Entonces, mucho tiene un significado diferente. Entonces, hay diferentes contextos y personas y momentos que de alguna manera van a evidenciar este tipo de problema. Este es un fenómeno de una etiología multicausal. Para un pequeño ejemplo, como el tema de hoy no es con fines de amplificar ejemplos, pero voy a explicar, por ejemplo, perdón la redundancia, que me llega un caso de una niña diagnosticada con TDAH. Hicimos la evaluación y el análisis del caso y resulta que la niña pues no presentaba indicadores de un trastorno de déficit de atención como tal, sino que algunas características que manifestaba nos daban a entender a nosotros que había un fenómeno de base. Lamentablemente fue estigmatizada y fue tratada de esa forma por mucho tiempo. Cuando se hizo el análisis detenidamente se encontró que esta niña estaba siendo abusada sexualmente y que las manifestaciones de, entre comillas, hiperactividad y desatención eran básicamente no el problema principal, sino que era la manifestación o la comunicación de lo que ella estaba padeciendo. Y esto pues obviamente es un problema bastante serio, por lo tanto tenemos que tener mucha visión para esto. Regresando al asunto, tenemos que decir que hay muchas causas genéricas, es decir, las causas que generan todos estos problemas, y ya podemos hablar acerca de los trastornos en la disfunción de los padres, la relación entre ambos, las separaciones, los divorcios, algunos modelos de crianza, los factores ambientales que son sumamente importantes. Aquí quiero hacer una aclaratoria. No necesariamente porque un niño nazca en un ambiente hostil deba de convertirse en un niño, digámosle, con problemas. O viceversa, un niño que nace con un ambiente agradable no necesariamente lo garantiza ser un buen niño. Pero obviamente los factores son importantes y aquí le agregamos los factores genéticos y los factores epigenéticos que se pueden producir. Aquí hablamos de estos factores neurobiológicos que son importantes y que obviamente observando o analizando estos aspectos podríamos tener o comprender qué es lo que la persona, el niño, el joven podría desarrollar o tener dentro del proceso de crecimiento de su desarrollo personal, laboral y de salud. De alguna forma, tenemos que, disculpen la molestia, de alguna forma tenemos que hablar y especificar muchos ejemplos. En este caso, pues aquí voy a mencionar a un niño de nuestro país que ha sido, bueno, que fue catalogado como el niño
más violento, porque este mismo organizó una masacre en un hospital nacional en Guatemala. Y pues este joven, como lo vemos acá, podemos ver en diferentes áreas, o en diferentes ámbitos, o en diferentes lugares. Son niños que están rayando dentro de los límites de la violencia y la agresividad, ya sea por estímulo, ya sea por inmersión o ya sea por un patrón repetitivo. Estos comportamientos antisociales pueden evidenciarse dentro de las escuelas, dentro de las casas, y que pueden estar asociados, por ejemplo, a pequeños escapes, a robos pequeños, a ausentismos escolares, a las agresiones físicas que se tienen hacia los demás niños o en algunos casos a agresiones hacia los animales, ¿verdad? Generalmente van a estar violando normas, van a haber daños a la propiedad y en algunos casos pues tenemos ya historias como niños de 11, 12 años que están dentro de lo que se puede considerar la violencia sexual. Estos rasgos de alguna manera se pudieron analizar. Por ejemplo, Troncoso Lorenzo en el 2015 estableció una teoría sobre el callos insensible, es decir, hablaba de que alguna región del cerebro podía considerarse como una insensibilidad para no comprender esto. La falta de empatía, la falta de comprensión hacia la demás persona hacía que estos niños tenían una insensibilidad, y esto era como una especie como de marcador eh, endofenotipo que podría decirnos a nosotros que este niño va a tener una característica, en el caso más particular, de manera antisocial. Entonces, el inicio es importante. Es decir, si nosotros tenemos un niño que inicia a temprana edad, tendríamos que tener mucha observación. Es decir, tenemos que tener un pronóstico reservado. A diferencia de aquellos niños que generan problemas en la adolescencia. En pocas palabras, se puede decir que los niños que empiezan tardíamente con algunos problemas de conducta, pues básicamente sus modificadores le van a hacer una adaptación mejor, a diferencia de aquellos niños que tienen un inicio infantil. Estas alteraciones, si se van asociadas a, por ejemplo, a la evidencia de que las funciones cerebrales o las funciones ejecutivas asociadas a impulsividad, a déficit de atención, a una variación en el coeficiente intelectual, puede decirnos a nosotros que aquí ya se está construyendo la morbilidad de un problema bastante serio. La desregulación emocional, la severidad de los síntomas, nos va a decir a nosotros una forma de predecir esta conducta. Obviamente son más persistentes y más comunes en varones. Hay muchas razones para explicar por qué el varón tiene esta mayor predilección a los trastornos. Podemos incluso dar teorías desde procesos hormonales hasta procesos estructurales, patrones de crianza, aspectos sociales, pero no es el fin de explicar este detalle en este momento. Lo que sí es importante de hablar de este asunto es que tendremos que analizar cuál es el periodo o el tiempo en que eso se manifiesta. Terry Moffitt en 1993 establece una teoría muy interesante que se llama la teoría del crimen. Aquí ella se enfoca en un aspecto un poquito más prenatal o un aspecto biológico de los niños que se convierten en criminales. Henry Harlow, como lo vamos a ver más adelante, también postula la teoría, pero él habla de la maldad. Moffitt habla del crimen, Harlow habla de la maldad. Moffitt dice que las bases o los déficits neuropsicológicos son la base de estos problemas, y Harlow explica que la falta del afecto y el apego está. Entonces, si vemos esta teoría, indica que existen etapas tempranas o importantes de la vida de un niño que, al combinarse con características de personalidad o de tipo psicobiológicas, por ejemplo, aspectos neuropsicológicos, desatenciones, imposibilidades, hiperactividades, o que se manifiestan en dificultades de aprendizaje, la relación con el problema neurológico es más evidente. Es decir, que muchas de estas circunstancias van a estar influenciadas por factores de tipo perinatal o de tipo genético. Es importante pues hacer un enlace sobre cuál es la influencia de tipo social. Sin embargo, pues aquí en esta gráfica podemos ver los trastornos de la conducta de inicio infantil, es decir, de inicio más temprano, podrían desarrollar conductas como negativistas desafiantes o de déficit de atención.
Sin embargo, esa es la comorbilidad entre estos niños. La comorbilidad con el tiempo, es decir, niños más grandes o adolescentes, vamos a tener problemas, trastornos más específicos en el aprendizaje, problemas un poquito más de conducta social o probablemente trastornos de adaptación. Es muy común ver que en la adolescencia se van a dar como más evidencia los trastornos de ansiedad y trastornos de estrés en mujeres. Entonces, para establecer una teoría básica biológica, solamente mencionaré tres aspectos importantes de los cuales se puede determinar que han habido una interpretación biológica en esto. Por ejemplo, se explica sobre la inmadurez de la corteza prefrontal, es decir, la falta del desarrollo de la corteza gris en esa región. En estudios posteriores se han visto que muchas de estas regiones carecen de un flujo sanguíneo adecuado, por lo tanto estas funciones no es que no sirvan, sino es que no se irrigan correctamente, por lo tanto no cumplen las funciones por las cuales se desarrollaron biológicamente. Se establece aquí un déficit de la serotonina en las regiones del eje hipotálamo hipofisario adrenérgico conjunto a las alteraciones de tipo testosterona. En este caso podríamos mencionar que hay más aspectos en el varón que en la mujer. Luego tenemos los déficits funcionales y cognitivos, que se refiere a cómo es el desempeño de los niños en sus funciones ejecutivas, cómo interactúan las gratificaciones asociadas a la baja emocionalidad. Y por último vamos a ver que esa falta de control de impulsos, alteraciones en el proceso de memoria de trabajo, la planeación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y la fluidez verbal pueden ser también un sinónimo que conjunto a los déficits en el cociente intelectual pues pueden generar algún tipo de problemas. Algunos factores importantes también que resaltar son los familiares, como ya se habló anteriormente, los patrones de crianza, el abuso, la violencia que se ejerce con los niños, por ejemplo, algunos antecedentes personales psiquiátricos de la familia, como la depresión, la psicopatía o el uso de sustancias. Luego también la familia influye demasiado en los aspectos que enmarcan un ambiente social como recursos económicos limitados o la exposición de niños a la violencia o a los contextos o ambientes similares. Tenemos muchos problemas con los niños porque vivimos en estas condiciones y obviamente pues esto también afecta de cierta manera. Hay muchos estudios que van a amplificar esta postura. Bueno, entonces vamos a ver por qué un niño, como ejemplo, va a tener ciertas características interesantes como la náusea, el vómito, ¿sí? O los trastornos del apetito. Para ello vamos a tomarnos una pausa y vamos a explicar de manera más sintetizada lo que a continuación vamos a explicar. Entonces, vamos a iniciar hablando de que muchas de estas conductas están asociadas probablemente a los estados afectivos. Muchos niños se autoinducen este tipo de problemas. Algunos de ellos tienen, digámosle, uso y abuso de sustancias basados en la ingesta de lo que ellos pueden gratificarse. Y entonces vamos a quedarnos por acá para luego continuar con la explicación de los trastornos emocionales en los niños.